Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Dialma García. Bienvenidos a este programa llamado La Medicina de Dios. Este programa lo damos todos los miércoles. Tiene que ver con enseñanzas de sanidad, cómo se recibe de Dios, la autoridad que tenemos, y estamos hablando hoy sobre la oración y el ayuno. Vamos a comenzar con una oración. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Espíritu de Dios, te pedimos a ti que tomes control de todo lo que salga de nuestra boca, que sea de bendición para las personas que están viendo este programa y que reciban lo que tú pones en nuestro corazón que hoy vamos a hablar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, aquí tengo de nuevo a Claudia. Aquí estamos. Buenas noches a todos. Y estamos aquí que vamos a hablar de la oración y el ayuno. Y hace 2 semanas hablamos de los diferentes tipos de oraciones. Sí. 8. Y hay 4 de ellas que cambian las cosas. Amén. ¿Cuáles son? Poderosa la oración de fe, la oración de acuerdo, de atar y desatar, y la oración de intercesión. De intercesión, que es una de las más importantes. Amén. Así que lo puedes ver en el programa hace 2 semanas. Y después hablamos de 4 otros tipos de oraciones que las juntamos con estas 4, que viene siendo la oración unida, que es un grupo de personas orando, la oración de entrega, que sea de acuerdo a la voluntad de Dios cuando la promesa no está en la palabra, la oración de tirarle las cargas al Señor. Tú tienes que tirarle todas las cargas al Señor todas las mañanas para que puedas trabajar para Él con gozo y con amor. Y también hablamos de la oración de adoración, que viene siendo adoración, alabanza y dar gracias. Esa oración son 3 diferentes partes. Sí. Toda oración debe comenzar adorando, alabando y terminando dando gracias. Es muy importante. Toda oración. Dios mira tu corazón agradecido. Ese es un alto nivel de fe. Dando gracias a Dios antes que ya lo tienes. Que ya lo tienes. Antes que veas. Antes que lo veas. Manifestación. Y nosotros aquí también te exhortamos a que le tires las cargas al Señor todos los días. Amén. Todos los días, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amén. No nos deja caído. Yo todas las mañanas le tiro todas las cargas. Hasta les estoy tirando las cargas sobre este país y las elecciones. Así es. Sí, porque a veces uno se carga. El enemigo quiere cargarlo a uno de preocupación y eso no es bueno. No, entonces es importante que sepamos orar. Amén. Porque la oración es hablar con tu Padre Celestial. Y tenemos que todos los días crecer en la oración. Sí, tiene que haber. Claudia, tú empezaste poco a poco como yo, ¿no? Yo empecé orando 10 o 15 minutos al día, hace años atrás. Y porque me costaba trabajo, al principio era por 1 hora. Sí. Pero así como uno va teniendo una relación íntima con tu Padre, orar es hablar con tu Padre. Es una comunicación íntima. Y la razón que le cuesta, por lo menos lo que me pasaba a mí, de que me costaba orar, es por la distracción, por la mente. Te distrae. Vuelve la preocupación. Porque pensando. El diablo te tira dardos. Por eso nosotros les dijimos hace 2 semanas que tienes que ponerte la armadura de Dios antes de comenzar a orar. Claro. Y tomar tu lugar allá arriba y romper el poder del diablo en tu mente. Primero tenemos que hacer eso. Así es. Para poder orar y que Él no se meta tanto de estorbarnos con los dardos que nos tira, de preocupaciones y de cosas. Porque hemos tirado todas las cargas al Señor. Amén. Así es. Y hoy queremos orar oraciones registradas en las Escrituras que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios y otras cosas que son de suma importancia que debemos de saber. Yo voy a tocar unas cuantas y Claudia va a tocar otras cuantas. La oración que hizo Elías pidiendo a Dios la muerte. Elías le cogió temor a Jezabel.
Él iba huyendo. Y lo interesante en eso, pastora, es que él venía de tener una victoria en el monte espectacular en el monte Carmelo, de derrotar a esos falsos profetas. 450 profetas él derrotó. Wow. Y con todo eso, cuando se enteró que cuando Jezabel dijo, sí, te quiere matar, ahí le entró el temor. Wow. Y eso nos pasa a todos. Por eso es que no podemos permitir que el temor entre a nuestra mente. La oración hecha por Balac para maldecir a Israel. Balac quería que Balán, que era un profeta, maldijera a Israel. Pero lo que Dios bendice, amén, no puede ser maldecido. Tú eres bendecido. Así es. Nadie te puede maldecir a ti. Nadie puede poner una maldición sobre ti cuando tú tomas autoridad. Entonces tenemos que saber los derechos. Así la oración que hizo Jeremías bendiciendo a personas que rechazaron la voluntad de Dios. Eso está en Jeremías 14, es muy interesante si lo pueden buscar del 1 al 6. La petición de Juan y Jacobo para la destrucción de los enemigos, que le dijo al Señor, echa fuego del cielo. Y el Señor le dice, yo no he venido a hacer eso. Yo he venido para salvar. Para salvar, no para destruir. Y las oraciones pidiendo señales. El hombre pidiendo a Jesús un milagro. Bueno, toca las oraciones llenas de codicia. Dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Él no vino a eso. Dice ¿acaso yo soy juez para venir? Yo no vine a eso, le dijo el Señor. Eso está en Lucas 12:13. El deseo de los israelitas por un rey antes de tiempo señalado por Jehová. Eso es impactante. Eso sí, es impactante y está en Primera de Samuel 8:7. El pueblo de Israel era regido teocráticamente por el Dios Todopoderoso, directo, imagínate. Él hablaba a sus profetas y ellos dirigían al pueblo. Pero ellos empezaron a ver a los otros naciones que tenían reyes. Paganas, que tenían reyes y que esto y lo otro. Entonces les gustó esa manera y le empezaron a pedir rey a Dios. Y Dios le da al pueblo lo que el pueblo pide. Por eso es importante orar por los reyes. Y importante orar por los líderes en tu país. Líderes, exacto. Porque si las personas van a pedir, van a escoger la persona equivocada, Dios se la va a dar. Así es. De la mayoría. Así es. Y después el llorar. Sí. Oraciones con ambiciones personales de Jacobo y Juan en Marcos 10:35. Uno quería sentarse a la derecha y el otro a la izquierda y el Señor le dice, eso no me acontece, eso le acontece a mi padre. Así que eso son cosas del mundo, cómo funciona el mundo, no cómo funciona Dios. Sí. Y los israelitas pidiendo carne. O sea, esas son oraciones que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Pidieron codornices. Pidieron carne porque sí, pero está bien que ellos pudiesen haber pedido carne, pero es que la intención era carne como en Egipto. Y no es eso, no como en Egipto, sino que empezaron a comer y a comer y no querían comer el maná y muchos murieron. Exacto, había murmuración, había queja de lo que Dios les estaba dando y ellos querían otra cosa. Y Dios les dijo, les voy a dar carne hasta que les salga por las narices. Así fue. Y murieron miles. Murieron, sí. Entonces, tenemos que estar siempre viendo cuál es la voluntad de Dios cuando hacemos nuestras oraciones. Amén. Algunas razones por las cuales oraciones no son contestadas. Eso es para ti, para mí. Amén. La oración está fuera de la voluntad de Dios. Si la oración que tú haces no está de acuerdo a la palabra de Dios, tú tienes que orar y decirle, Señor, si es tu voluntad, si es sobre un trabajo, sobre mudarte para otro país. Hay oraciones que nosotros hacemos que están fuera de la voluntad de Dios. Eso está en Mateo 6:10. La persona está en pecado. Si tú estás en un pecado y no quieres arrepentirte, no va a ser contestada tu oración porque vas a sentir condenación. Y no se hace la oración en fe y en confianza. Porque la fe no funciona cuando estás en pecado. No está en amor. Isaías 58 del 1 al 3.
Motivos equivocados. Eso es algo tremendo, Claudia. Que tú ores por motivos equivocados que vayan en contra de la palabra de Dios. Eso está en Mateo 20:21. La oración fue hecha muy tarde. Lázaro y el hombre rico. Esa es una historia que es impactante. Y si pueden, léenla, que eso está en Lucas capítulo 16. Empezando en el versículo creo que 19. Ahí habla del infierno Jesús. Sí. Y habla del hombre rico y Lázaro. Y cómo el hombre rico fue al infierno. Y Lázaro fue en ese tiempo al seno de Abraham, porque nadie puede ir al cielo. Pero él le pidió a Abraham que Lázaro viniera y le tocara la lengua con agua, porque estaba quemándose. Y le pidió que mandara a alguien a la tierra para que le hablara a sus hermanos, que les predicara. Y él le dijo, no, ellos tienen a Moisés y a los profetas. Tú tienes a los pastores, a los predicadores, a los evangelistas, los tienes en la televisión, en el internet. Hay iglesias en muchísimos lugares. No hay excusa. No hay excusa. No hay excusa. Y pastora, eso que el rico fue al infierno no fue por ser rico, no, sino por su condición del corazón. El rico era tan malo, avaro, sí, que Lázaro tenía que comer de las migajas, que era el pan con que se limpiaban la boca y las manos, que lo tiraban en el piso. Él comía de las migajas que tiraba el rico de la mesa. Porque en ese tiempo no había tenedor, ni había cuchara, ni nada. Cogían panes y se limpiaban la baba de la boca, las manos, y lo tiraban en el piso, y eso era lo que el Lázaro comía. Bueno, algunas oraciones que no fueron contestadas en las Escrituras. La petición de Moisés para entrar en la tierra de Canaán. Dios le dijo que no, él la iba a ver de lejos, pero no iba a entrar. Por el pecado. Porque él había pecado cuando el pueblo le insistió tanto para pedir el agua, ¿verdad? Y él estaba supuesto a hablarle a las rocas, que era un tipo de Cristo. Y Cristo muere una vez, nada más. Y él la golpeó. Dos veces. Entonces, ¿por qué el Señor le hace, verdad, eso? Porque es que Moisés miraba a Dios cara a cara. Entonces Dios trata con la persona a quien mucho se le da el nivel. A quien mucho se le da, mucho se le exige. Así es. Por eso cuando tenemos una revelación de la palabra y tú oyes la palabra, atesórala en tu corazón, porque Dios te hace responsable de esa revelación. Número 2, Pedro en el monte de la transfiguración, él le dijo, Señor, vamos a hacer 3 enramadas. Puso al Señor al mismo nivel de Moisés y de Elías. Eso está en Mateo 17:4. Otra oración que no fue contestada es un endemoniado que fue sanado y él pidió a Jesús juntarse con el grupo de apóstoles. El Gadareno, sí. Eso está en Marcos 5:18. Y Josué, la oración que hizo con Ai, eso está en Josué 7, del 7 al 18, en el pecado de Acán, sacar el pecado del campamento. Eso y la última es María, la madre de Jacobo y Juan, que fue la petición que le hizo a Jesús de que sus hijos, ¿verdad?, tuviesen uno a la derecha. En el reino de Dios. En el reino de Dios no hay favoritismo. No es como el mundo. Bueno, voy a tocar aquí, después voy a tocar 5 o 6, después tú tocas las otras. Cosas por las cuales debemos orar. Orar para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros no hemos hablado de eso aquí todavía, porque no sabemos si las personas que están viendo este programa entienden que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas y es hablar con Dios. Pero un día lo vamos a tocar. Así es. Pero hay que orar para recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque eso es poder. Poder. El Espíritu Santo viene sobre ti. Ya Él entró cuando recibiste a Cristo, pero ahora Él viene sobre ti. Amén. 2, orar para que el Señor envíe obreros a la mies. Eso es de suma importancia. Si tú tienes personas que no conocen a Cristo,
tú tienes que orarle y pedirle al Señor de la mies que le mande la persona correcta para que le lleve el Evangelio, para llevar el Evangelio al mundo perdido. Orar por nuestros hermanos. Lucas 22:32. Tenemos que orar los unos por los otros. Amén. Orar por las personas que tienen posiciones de autoridad. Para mí esto es primero. Yo llevo 25 años orando por este país. Es un ministerio que me dio el Señor. No importa los presidentes, si han sido buenos o malos, yo he tenido que orar todos los días por la posición de presidente y de vicepresidente y del Senado y todo eso. Eso dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todas las personas en posiciones de autoridad y por los líderes de la iglesia, los pastores. Así es. Amén. Eso está en 1 Timoteo 2:2. Orar por la unidad de la iglesia de Cristo, eso es por todos nosotros. Juan 17:21, oró Jesús. Y orar por la sanidad de los enfermos. Santiago 5:16. ¿Quieres tocar los otros 5? Sí. Orar por nuestros enemigos. Eso es impactante porque cuando Jesús habla de eso, en ese tiempo ellos esperaban otra cosa de Jesús y se maravillaron, ¿verdad? De que Él les hablara de amor, porque antes era ojo por ojo, diente por diente. Claudia, acuérdate que en este nuevo pacto tenemos que caminar en una línea de amor. De amor. Y aunque Esa nos es la hagan ley del algo, nuevo pacto. aunque nos hagan algo que no nos guste y nos salimos, perdonamos inmediatamente y seguimos en esa línea. Orar para no caer en tentación. Eso está en Marcos 14:38. Orar para que la perfecta voluntad del Padre se cumpla en nuestras vidas. Mateo 26:39. Orar por la protección y la seguridad de todos los ministros del Señor. Eso me impacta porque en Hechos 4, ese capítulo, es una persecución que estaba allí, ¿verdad? Los apóstoles. Y una oración corta hicieron, pero perfecta. Poderosa. Orar por las personas que te tratan con desprecio. Mateo 5:44. Así que vemos la importancia de las cosas más importantes por las cuales nosotros debemos orar. Y debemos orar en unidad. En unidad. En unidad. La oración unida tiene un poder muy grande. Amén. Algunas razones por las cuales personas no oran. Es verdad, mucha gente que no ora. Es verdad, la vida de oración, a veces la persona la ve como algo muy, muy místico, muy lejano, como que solo cuando voy a la iglesia. Hay personas que me han dicho que no tienen tiempo por la mañana de orar. Levántate media hora antes y dale aunque sea 15 minutos al Señor. Y yo le digo, pero ¿cómo tú puedes irte de la casa sin entregarle el día al Señor? Así es. Pastora, y el Señor me pone en esto porque es tan importante, porque yo ahora que veo el resultado de la oración y que antes yo no lo hacía, yo ahora no puedo, el Espíritu no me puedo deja, salir de la casa. No puedo dejar de hacerlo. Y tampoco. hay personas que no es el Dios Todopoderoso que lo hacen de una manera constante, y nosotros que tenemos a Jesús, que tenemos el Espíritu Santo y a Dios Todopoderoso, no le damos la honra. Miren, lo primero, no oramos porque no le tenemos temor, que es honrar al Señor. Job 15:4. No oramos cuando estamos en pecado y no nos arrepentimos y seguimos en ese pecado. Claro, porque el diablo te aparta, el pecado, la carne. Hay condenación. Sofonías 1:6. No oramos cuando no tenemos control de nuestra carne. Esta es la razón principal. Y el espíritu todavía no domina. Cuando la carne, te lo digo por experiencia, yo tengo que decirle a este cuerpo que se siente en esa silla y que se ponga a orar, porque muchas veces no quiere. Tú lo sabes. Es verdad, sí, a mí me pasa. Y no oramos cuando no tenemos denuedo en las cosas del Señor. Eso está en ese capítulo 4 de Hechos, que les recomiendo que se lo lean. Es muy bueno. Es impactante. Impactante cómo ellos oraron. Y no oramos cuando no sabemos las promesas que hay en la palabra de Dios. Sí, porque no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Pero eso es lo más importante. Tú no puedes, Claudia, la oración de fe está basada en las promesas. ¿Cómo vamos a orar si no tenemos la promesa?
Porque yo creo que hay muchas personas. ¿Por qué tú crees que las personas no saben la importancia de la oración de fe? Que hemos tocado aquí tanto. Sí. No conocen las promesas. Y no leen la palabra regularmente. Hay personas que me han dicho, no, yo no oro porque el Señor sabe lo que yo necesito. No, eso no es así. La palabra dice pedir, se os dará. Así es. Bueno, vamos a ir al ayuno. Hablar del ayuno, que el ayuno es importante que sepamos. ¿Quieres empezar tocando esas dos escrituras, Claudia? Y quiero enfatizar lo que el ayuno en realidad es. El ayuno es un arma espiritual. Sí, para controlar la carne. Es un arma espiritual que Dios nos ha dado para traer libertad, ¿verdad? Y para controlar nuestra carne. Entonces, en Joel 1:14 dice la escritura: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Eso es el viejo pacto todavía. En el nuevo pacto vemos en Mateo que Jesús habla del ayuno. Mateo 6, versículos 16 al 18, dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces vemos que así como hay diferentes tipos de oraciones, hay diferentes tipos de ayuno. Hay diferentes tipos de oraciones que tienen diferentes reglas que gobiernan cada oración. Entonces vemos que nosotros aplicamos esas reglas, operamos en la autoridad que Jesús nos ha dado y así mantenemos al enemigo atado. La oración unida es bien poderosa. Sabemos que cuando personas se unen y oran, cosas cambian. Cuando nosotros entonces hablamos del ayuno, es igual, de igual manera, ¿verdad? Que usamos este principio, el principio de unidad y el principio de reglas específicas, ya sea que vayamos a ayunar en grupo o que vayamos a ayunar individualmente. Y hay dos diferentes tipos de ayunos. Y es que también tenemos que dejar de saber que el ayuno del viejo pacto no es igual que el del nuevo pacto. Amén. Porque en el viejo pacto ellos no tenían a Dios dentro de ellos. En el nuevo pacto tenemos al Señor viviendo en nuestro espíritu. Así es. Yo creo que el ayuno tiene mucho que ver, Claudia, con controlar la carne. Así es. Algo que te gusta. Y tú le dices que no. Yo aprendí eso hace años atrás con los Copelands. Ellos compraban una barra de chocolate y ella cogía un pedacito y lo dejaba ahí para que lo viera. Y se controlaba de no comerse la barra entera, un pedacito chiquitico. Yo dije, si ellos lo pueden hacer, yo lo puedo hacer. Así es. Y el ayuno te ayuda a mantenerte más espiritual, que tu espíritu te controle más que la carne. Toca los dos diferentes tipos. Y es interesante que usted hable así, ¿verdad? Del chocolate, porque a lo mejor a ti el chocolate no te gusta, pero estamos hablando de algo que tu carne anhela. A lo mejor el helado. porque como diría yo, se me ponen a comer brócoli, como dice nuestro pastor, a mí no me gusta. Así que me lo como obligadamente. Hay dos tipos de ayuno. Dice. El primero dice, cuando proclamamos un ayuno, un grupo de personas se juntan en un mismo propósito y en un mismo espíritu. El pastor de nosotros ha proclamado ayuno. Así es. A cada rato, como lo dirige el Espíritu Santo. Sí. Y uno ayuna de acuerdo a como el Espíritu te guíe. Así es. Y él anuncia, vamos a decir, el porqué del ayuno. Hay un propósito específico para ayunar en colectividad como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y se determina el tiempo. Lo que sí hace es que puede haber flexibilidad y libertad en cómo tú vas a ayunar y cumplir ese ayuno. Y es importante saber eso, porque no todos podemos estar 3 días
sin comer. Hay personas que tienen problemas físicos que no pueden estar 3 días sin comer. Yo estudiando a Kenneth Hagin, él dijo que él ayunaba mucho, pero que un día el Señor le dijo, no quiero que ayunes tanto, lo que quiero es que todos los días vivas una vida de ayuno. Amén. Que no te llenes, que siempre dejes un poco de comida, aunque tu cuerpo quiera comer más. Amén. Yo aprendí eso con él y yo por las tardes, yo lo que me como es algo simple para tratar de controlar mi carne. Así es. Pero hay personas que ayunan 3 días y está bien. Sí. Entonces tú quieres tocar. Y es importante porque Jesús lo dijo, que antes en el viejo pacto las personas ayunaban y se vestían de cilicio y de ceniza para mostrar que estaban sufriendo. Pero ya no. Porque en el viejo pacto Dios trataba con la carne del hombre. Y no con el espíritu, porque el espíritu estaba muerto. Por eso dice, no seas como los austeros que demudan su rostro para que sepan que estás ayunando. El del nuevo pacto, el espíritu, es el ayuno espiritual del nuevo pacto. Tú ayunas para fortalecer tu espíritu, para que tu espíritu pueda controlar tu carne, tus emociones y puedas producir fruto. Así que vemos ejemplos de ayuno. Y este es el ayuno personal. El ayuno personal. Porque ese ayuno que tú estás hablando primero en unidad. En unidad, sí. Casi siempre lo hacen en las iglesias en cierto tiempo, cuando necesitan Amén. algo. Amén. Pero el ayuno personal es el que más tiene que ver con nosotros en este nuevo pacto. Con el crecimiento. Sí, sí. Pastora, mire, en ayuno colectivo hay ejemplos en la Biblia de ayunos que se hicieron para el bien de una nación, para el bien de un grupo, para la obra de Dios y con un propósito en común. Esther, la reina Esther, ayunó por 3 días. Ella y todas sus... Y ella mandó a decir a todo el pueblo de Israel que estaba allí, que todos se pusieran en ayuno con ella, porque ella después de ese ayuno iba a estar fortalecida para ir delante del rey, para pedir algo que era muy importante. Entonces había un propósito y Dios le habló de cómo lo iba a hacer y le dio la victoria. Y otro que me impacta, mira, el viejo pacto es Jonás. Jonás no quería. Jonás, el Señor lo mandó para que fuera a Nínive. Él odiaba a los asirios y él fue para España. Y se montó en un barco yendo para España, era España. Totalmente contraria. Sí, pero vino una tormenta y los soldados empezaron a orar y tiraron suerte y salió que Jonás era el culpable. Y lo tiraron en el mar. Él dice, tírenme en el mar, yo soy el culpable. Porque iba huyendo de la voluntad de Dios y del propósito. Y lo tiraron al mar y Dios retenía un pez grande para que se lo tragara. Y todo eso es verdad. Porque si tú te lees Mateo 12:40, dice, igual que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el centro de un pez, yo estaré en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. Así que esto no es un cuento, como dicen por ahí. Esto ocurrió de verdad. Y dentro del pez él empezó a orar. Y después de estar 3 días orando, ahí el pez lo vomitó y lo llevó de nuevo a Nínive. Y cuando él predicó de la destrucción de Nínive, el pueblo entero, del rey hasta los animales, estuvieron en ayuno. Y Sicilio en ese tiempo, 3 días. Y Dios perdonó a Nínive por 100 años. Perdonó esa nación. 100 años. Por el ayuno y la oración. Y por humillarse. Para que ustedes vean la importancia del ayuno. Y en el nuevo pacto, pastora, Jesús ayunó 40 días. 40 días. Un ayuno sobrenatural. Y después de ese ayuno que él hizo, él entró en el poder del Espíritu a empezar su ministerio con un propósito. Sí, porque él tuvo que ayunar para ser tentado. Así es. Wow, no, es que es importante que nosotros comprendamos que el ayuno es básico, Dios nos manda. Importantísimo. Y no es eso, cuando tú vas a ayunar, tienes que orar.
porque si no, es pasar hambre. Así es. Hay que orar. Así es. Toca el ayuno personal, que está en la página 60. Sí, yo lo tengo. Sí. Lo que quería también tocar un poco de lo que es cuando la iglesia también en el nuevo pacto estaban orando unidos, también pastora, por Pedro. Por Pedro. Y oraba mucho la iglesia, la iglesia se unía a orar por los apóstoles porque había mucha persecución. En ese tiempo. Era tremendo. Y eso está en Hechos 13, del 1 al 3. Y un ángel sacó a Pedro, ¿no? Así es. Y dice que ellos ministraban al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartado. Ese es el de Saulo. Y Bernabé, sí. Pero lo más interesante es que el ayuno, como dice usted, pastora, no es simplemente dejar de comer. No. Es ministrar al Señor. Y orar, leer la palabra y ayunar, entregar ese ayuno al Señor. Que el ayuno puede empezar por la tarde, ¿no? Y terminar al otro día. Puedes dejar una comida si quieres. Exacto. Puede ser parcial, puede ser total. O puedes dejar el de por la mañana, comer algo al mediodía y ayunar, comer algo bien simple por la noche. Yo he hecho eso. Amén. Así como el Señor te dirija. Así que ese es el ayuno, el primer tipo de ayuno, que es en grupo, unido en oración. Y el otro tipo de ayuno es el ayuno personal. Y Jesús habló de eso en Mateo, que como lo leímos, que lo más importante de este ayuno es la actitud del corazón de la persona ayunando. Esto tiene que ver en tu vida íntima en secreto. Esto tiene que ver cómo tú estás teniendo esa intimidad con el Señor para oír la voz de Dios, para crecer espiritualmente. El ayuno no cambia a Dios, te cambia a ti. Exactamente. A ti. Sí. Entonces dice que si permites que las personas se den cuenta que estás ayunando y pones cara de hambre, ya tú tienes tu recompensa aquí en la tierra. Pero si tú lo haces en secreto y Dios sabe tu corazón, y es para el ayuno del nuevo pacto que debemos nosotros practicar con regularidad, está en Isaías 58. 6. Ahí te dice, ¿para qué es el ayuno? Sí. Porque ahí es para romper ligaduras, para quitar cualquier atadura que te esté estorbando el avanzar en tu avance, en crecimiento espiritual, en el conocimiento de la palabra, o por algo específico que tú estés batallando, una situación. Entonces, tú no es para que Dios cambie, sino para que tú te fortalezcas. Lo que pasa es que muchas veces nos salimos de las cosas espirituales y nos metemos más en las cosas del mundo, y ahí es cuando tú tienes que regresar, y para eso es bueno ayunar y meterte en la palabra para que de nuevo vuelvas a que tu espíritu domine. Así es. También cuando hay como una apatía, como una frialdad espiritual, es bueno ayunar, porque el ayuno fortalece el espíritu, porque estás controlando los deseos de tu carne, ¿verdad? Entonces, esta clase de ayuno es personal, individual, y lo importante es que tengas un corazón puro y Dios te recompensa aquello por lo cual tú estás clamando y tú estás esperando. Está el ayuno que hizo Daniel, que es un ayuno de comer cosas que no te agradan, como muchas vegetales, brócoli, apio. Nada de manjar, nada de eso. Entonces, queríamos tocar esto porque esto es importante. Es muy importante, y aunque hablamos un poquito entre el viejo pacto y el nuevo pacto, brevemente, la diferencia entre esos ayunos es que en el viejo pacto las personas no eran nacidas de nuevo, y cuando ayunaban se castigaban. Dios tenía que lidiar con el hombre en la carne. Y en el nuevo pacto, ya lo que es que el hombre está nacido de nuevo, está vivo espiritualmente, y Dios lo que quiere es que tú recibas su palabra, te metas en su palabra, ores y crezcas en el conocimiento de su palabra para poder combatir aquello que tú estás. Mira lo que dice aquí. Cuando cosas que pueden tomar control de tu cuerpo.
cuando comes demasiado, trabajando demasiado, que te pones al trabajo en primer lugar. Demasiado recreación. Esas tres cosas toman control de tu cuerpo, entonces debes hacer algo. Tienes que hacer algo. Amén, amén. Porque cuando vives una vida ayunada, mantienes control sobre tu carne. Eso fue lo que le trató de decir el Señor a Kenneth Hagin. Todos los días debemos de mantener una vida en ayuno, de no dejar que la carne nos saque de las cosas del Espíritu. Yo creo que hay personas que tienen que ayunar el televisor, o el internet, o el iPhone, o estar texting constantemente. Todo aquello que quiera ocupar el lugar que Dios quiere en tu vida, tú tienes que someter eso y ayunarlo. Y en Isaías 58:6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Tú no puedes estar atado a cosas del mundo, a cosas del mundo, a la televisión. Yo me he dado cuenta que hoy en día lo último es texting. Hay personas que andan con el teléfono donde quiera que van y muchas veces estando uno hablando con ellos empieza a hacer texting. Eso no es de Dios. Así es. Eso es que toman control. El texting y el iPhone toman igual que el Facebook. Sí. Ahí también. Tienden a hacer cosas adictivas. Entonces, cuando tú te encuentras en esa situación, es cuando tienes que ayudar. Cuando tú dices que tienes que parar, reflexionar, y dice el Señor que es una vida de ayuno la que tenemos que estar. Entonces se rompen ataduras de opresión, creces espiritualmente cuando tú estás en una vida de ayuno constante. Tú caminas en autoridad, porque si estás fuerte espiritualmente, tú vas a poder dominar y hablar con denuedo hacia aquello y contra aquello que quiera venir a que viene a dominarte. Estamos viendo eso mucho, Claudia. Hoy en día todas estas redes sociales están controlando mucho de la juventud. Y si se fijan que va a la mente de la persona, porque es una influencia, las noticias, la media, el Facebook, todo eso lo que quieren es influenciar tu mente. Sacarte del camino que el Señor tiene para ti. Y si no estamos fuertes espiritualmente, eso pasa. Estamos como las ondas, vamos por aquí y por allá. Así que es importante que nosotros pues vamos a ver si empezamos a tocar algunas de estas enfermedades, porque no va a haber mucho tiempo para que no vamos a poder tocar la armadura de Dios hoy. Yo creo que esto es más importante. Es importante, es muy importante porque el ayuno y la oración fortalece tu espíritu. Y ahora nosotros queremos tocar con la pastora raíces. Algunas. No hay tiempo, ¿verdad? Son raíces espirituales. Raíces, este bosquejito se llama. De la condición la raíz espiritual de la condición. ¿Cómo empieza todo en lo espiritual y sale al cuerpo? Y por eso es que queríamos tocar algunas de las enfermedades que más oímos nosotros en el Centro de Oración y Sanidad Divina, que las personas están siendo atacadas, y lo que tú tienes que hacer para tomar autoridad sobre esa enfermedad. Tú tienes autoridad y esa autoridad es la autoridad de Cristo y nosotros tenemos que tomar autoridad. ¿Tú quieres empezar, Claudia? Sí. Es muy importante que nosotros entendamos que Jesús vino a darnos vida y vida abundante y que es crítico que tú sepas qué dice Dios acerca de la sanidad, cuáles son las promesas que Él nos ha dejado para que caminemos en salud divina. Algunas de las promesas, Isaías 53, 4 y 5. Él nos ha dado esas promesas. Él nos ha dado en Mateo 8, 16, 17, Jesús ahí también está que Él sanaba a todos los enfermos con la palabra. Y que Gálatas 3:13, que Cristo nos redimió de la maldición de la enfermedad. Pero tú tienes que hacer algo, eso no es automático. Amén. Hay que meditarlo. Hay que meditarlo y hay que tomar autoridad. Y hablarle
hablarle a la situación. Así es. Entonces, basado en eso, es que vamos ahora a hacer algunas de esas enfermedades, ¿verdad? Que puedes hacer tú. Si esto que vamos a tocar es tu situación, es el ataque que estás pasando, repítelo después de nosotros, toma nota, toma el versículo y medita en eso y toma autoridad. Así mismo. Vamos a empezar con osteoartritis. Hay muchas personas con artritis que son atacadas con artritis. Mucha enfermedad en los huesos. En los huesos y dolores. Dolores. Venimos ahora echando fuera el espíritu de osteoartritis. En el nombre de Jesús. Todo en el nombre de Jesús. Ordenamos que toda inflamación sane y toma autoridad sobre el dolor en el nombre de Jesús. Ordena que los cartílagos se restauren y que las coyunturas funcionen normalmente. Tienes que, en oración, recibir el gozo del Señor y que te alegres en la salvación y en la obra redentora de Jesús y perdonar toda agresión o todo abuso verbal, porque cuando hay falta de perdón afecta los huesos. Así es. Proverbios 14:30 y Proverbios 3 del 7 al 8. Dice, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Así que ya tú sabes, así como ella lo ha dicho, tú puedes ver este programa constantemente. Amén. Y tomar nota y hacer esto si estás pasando por este ataque. Yo voy a tocar ahora asma. Muchas personas que son atacados con asma. Lo primero que tienes que hacer es orar y arrepentirte de cualquier pecado, cualquier cosa que tú no te hayas arrepentido, especialmente si alguien te ha hecho algo que no te conviene, tú tienes que perdonar a esa persona. Amén. Después, echa fuera el espíritu de asma en el nombre de Jesús. El espíritu de asma te echo fuera en el nombre de Jesús. Pide sanidad por todos los tejidos, le hablas a los tejidos del sistema respiratorio, para que los daños a las otras partes del cuerpo sean reparadas y que funcionen normalmente. En el nombre poderoso de Jesús, tú le hablas a esos tejidos que se ajusten a la palabra de Dios y los llama sanos. Le ordena el alineamiento de los brazos. Muy importante, muchas veces no nos damos cuenta que esas cosas tienen que ver con el problema. Y todo lo haces en el nombre de Jesús. Y recibe la paz de Dios sobre tu vida o la vida de la persona que estás ministrando, echando fuera el espíritu de temor, que lo dice en 2 Timoteo 1:7, que Dios no te ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí están en las escrituras, voy a leer una nada más, pero te voy a dar las otras. Juan 14:27. La paz os dejo. Este es Jesús. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Pueden después buscar Proverbios 15:4, Salmo 42:11. Así que tienes esas escrituras que puedes tú meditar en ellas, ya que has tomado autoridad sobre el asma, en el nombre de Jesús. Pastora, toque la de cáncer. Bueno, yo pasé por esto, así que yo hice esto. Amén. Yo pasé por un cáncer, yo lo he dicho aquí. Lo primero que yo hice fue maldecir ese tumor desde la raíz. El Señor me dio la escritura, Mateo 3:10. Amén. Y el hacha está puesta a la raíz del árbol. Yo maldije la raíz de las células cancerosas y eché fuera el espíritu de cáncer en el nombre de Jesús. Después yo pedí perdón si yo no había perdonado a alguien. Yo chequeé mi corazón. Yo fui donde mi pastor y yo chequeé en mi corazón que yo estaba bien con todo el mundo, que no había ningún espíritu de amargura o ninguna iniquidad, y rompí la maldición de generación de cáncer en mi familia, que lo había. Yo rompí eso.
Yo le ordené las frecuencias eléctricas y magnéticas que funcionaran en armonía y en balance en el nombre de Jesús. Maldije a los priones y los ordené que se disuelvan y fueran eliminados y que salieran del cuerpo en el nombre de Jesús. Le hablé y le ordené a las células defensivas del cuerpo que se multipliquen y destruyan todas las células cancerosas. Tomé autoridad y ordené sanidad a cualquier tejido, órgano dañado que funcione correctamente y sea restaurado a la normalidad. Mateo 3:10, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Y Mateo 15:13, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada en el nombre poderoso de Jesús. Y yo te digo, medité en la palabra, aunque eso no está puesto aquí, pero la meditación, Claudia, fue la que salvó mi vida. Y aquí hemos hablado de la meditación y otro día vamos a hablar de eso más. Pero si tú haces esto, yo lo hice y lo hice por 6 semanas hasta que el tumor tuvo que irse. Una de las cosas que a veces fallamos es que lo hacemos una vez y no lo hacemos. No, 6 semanas. Tienes que ser persistente. Y hablarle hasta que se vaya a la montaña. Hablarle hasta que se vaya. Amén. Bueno, toca tú la próxima. Enfermedades del corazón. Muy importante. Muy importante, si tú estás escuchando, repite y toma autoridad y haz lo que estamos hablando. Cualquier problema del corazón, arritmia, ataque al corazón, falla del corazón, enfermedad de las válvulas del corazón. Tú tienes que orar en el nombre de Jesús por un milagro creativo, un nuevo corazón en tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Toma autoridad sobre el espíritu de muerte y échalo fuera de tu vida en el nombre de Jesús. Ordena las frecuencias eléctricas y magnéticas que funcionen en armonía y balance en tu cuerpo. Ordena que todo exceso de líquido salga del cuerpo y que la respiración funcione normalmente. Cancela toda palabra de maldición que hayas pronunciado y establece las promesas de sanidad. Y hay 101 promesas de sanidad. Gloria a Dios. En la Biblia. Haz una oración para la paz del Señor sobre la persona o sobre ti mismo, si es el caso. Arrepentimiento de ira, de contienda, de rencilla, de irritabilidad. Todo aquello que te provoca ira, tienes que arrepentirte y cancelar eso en el nombre de Jesús. Y la escritura que te vamos a dar es Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él salen las fuerzas de la vida. Eso es tan importante, Claudia. Muy importante. Porque si tú no confiesas los pecados, la fuerza de fe no funciona. Así es. Y Proverbios 17:22. Y Salmo 31:24. Así que medita en esas escrituras acompañadas de tus promesas de sanidad básicas y medita en eso. Y toma autoridad. Bueno, la próxima que quiero tocar es depresión. Oh, muchas personas. Y conozco tantas personas que están en depresión. Es como un ataque de esa enfermedad como silencioso, que no parece, pero existe. Y lo primero que hay que hacer es saber el amor de Dios tan grande que tiene sobre nosotros. Si eres tú o si es otra persona, tienes que hablarle del amor de Dios que tiene por ti o por esa persona. Amén. Esa persona tiene que orar y arrepentirse y de perdonar si fuera necesario. Muchas personas están ofendidas y no saben que la ofensa te mantiene en depresión. Ordena las frecuencias eléctricas y magnéticas que funcionen en armonía y balance en el nombre poderoso de Jesús. Con tu mano en el corazón, le ordena al espíritu de depresión que se vaya en el nombre de Jesús. Ora para que tú o la persona esté en paz y gozo. Y el versículo que te quiero dar aquí, capítulo y versículo, Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro propio auxilio en las tribulaciones. Después puedes buscar el Salmo 40, versículo 1 y meditar en estas escrituras y siempre, no te des por vencida una vez. Sigue tomando autoridad y hablarle a la situación. ¿Cuál tú quieres tocar? La diabetes. Wow, esa. Diabetes.
primeramente tomando autoridad y echa fuera el espíritu de diabetes de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Ordena un nuevo páncreas y la producción normal de insulina. Ordena todo tejido dañado que regrese a su estado normal y se alinee a la palabra de Dios. Primera de Corintios 6, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que el Espíritu de Dios que está en ti vivifica tu cuerpo y destruye todo aquello que quiera destruir tu templo. Pero quiero tocar migraña. Muchas personas con migraña. Yo he orado por personas en la iglesia. Temprano yo voy siempre media hora antes. Una señora allí le dijo al Señor, yo quiero que esa señora venga y me ponga manos para que yo no tenga más migraña. Yo sin saber que había orado, fui, le puse las manos en la cabeza y oré por ella. Dice que más nunca ha tenido migraña. Gloria a Dios. Entonces, dolores de cabeza, migraña. Le ordena que los niveles de histamina y serotonina sean normales y balanceadas en el nombre de Jesús. Le ordenas al dolor que desaparezca y que la sangre fluya adecuadamente sobre toda tu cabeza. Amén. Ordena que la sangre vuelva a su nivel adecuado de pH y la persona le entregue las cargas y ansiedades al Señor, como dice Primera de Pedro 5:7. Gloria a Dios. Filipenses 4:6. Por nada estéis preocupados o afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Wow. Y acuérdate, no una vez le hablas a la montaña, al problema, hasta que se vaya en el nombre de Jesús. Amén. Y creo que podemos hacer una más. Sí, podemos hacer una más, sí. Hipertensión. Muchas personas con presión alta o con problemas de presión. Ordena el sistema cardiovascular que sea sano en el nombre de Jesús. Recuerda que tienes la autoridad sobre tu cuerpo. Tú le hablas a tu cuerpo, le hablas a los vasos sanguíneos que sean abiertos y que funcionen normalmente con elasticidad apropiada y fluir de sangre adecuado. Toma autoridad sobre la presión alta y ordena que vuelva a la normalidad y que se mantenga así. Ordena todos los órganos y tejidos dañados por la presión alta que sean sanados y que funcionen normalmente en el nombre de Jesús. Ora por ti o con la persona que estés ministrando que entregue el estrés, ansiedad y preocupación al Señor. Es muy importante que entregues tus cargas al Señor. Y la escritura que tenemos aquí es Joel 3:21. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Salmo 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pero me da mucha pena que no podemos seguir, pero puede ser que la semana que viene yo toque unos cuantos, porque me hubiera gustado haber tocado problemas que envuelven la nariz, como sinusitis, congestión nasal, eso, y también la osteoporosis. Hay muchas personas. Fibromialgia. La fibromialgia también. Eso sí, así que puede ser los huesos. Que la semana que viene al final toque unos cuantos más y después tú vuelves conmigo a la semana de sanidad y podemos tocar otros más. Amén. Para ver si podemos llegar y tocarlos todos, porque esto es tan importante. Es importante. Es muy importante, pero ahora tenemos que terminar. Así que... Y también, pastora, ellos, si a ti te interesa tener este bosquejo y estas enseñanzas, mira, aquí está. Tú puedes... Sí, mandarme un email a dialmagarcia@ yahoo.com. Entonces, Dialma García se escribe DYALMAGARCIA @yahoo.com. Ahí me puedes mandar un email y yo te digo el precio, que es $10 más lo que cueste enviarlo. Yo voy a averiguar cuánto es.
Si te interesa este bosquejito de la raíz espiritual de la condición física, tiene 55 enfermedades, cómo tomar autoridad, y lo tengo en inglés. En inglés hay 75, porque inglés es mi lenguaje, que me fue más fácil hacerlo. Pero esto es bien, yo uso esto constantemente con las personas que tienen el problema, les explico la autoridad que hay que tomar. Y ahora queremos orar por todos los enfermos. Claudia, ora, envía la palabra, que así como hemos tocado estas enfermedades, que las personas hayan recibido y tomado y que tomen autoridad y le hablen a la montaña. Padre, te damos gracias en esta hora, mi Dios. Sí, mi Dios. Tu palabra dice que tú enviaste tu palabra y Sí, nos mi sanó. Dios. Que tu palabra tú la apresuras y la pones por obra. Que tu palabra corre velozmente por toda la tierra y no regresa a ti vacía, sino que hace lo que tú dices y es prosperada para lo que ha sido enviada. Así que estamos enviando ahora la palabra de sanidad a donde quiera que estén y a cualquier persona que esté oyendo este programa. Estas peticiones, Señor, declarando, Padre amado, que tu palabra los sanó, que por cuya herida ellos han sido Amén. sanados, y que ellos crean, Señor, tu palabra Sí, mi y Dios. reciban Sí, por Padre. fe la sanidad y se apropien de su sanidad que ya tú pagaste en la cruz del Calvario. Los declaramos sanos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, porque sabemos que ellos ya lo han recibido y que por fe ellos reciben y conforme a su fe les es dado. Amén. Y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, en www.lamedicinadedios.com está, Las oraciones. mira, la oración, una serie de 4 aquí está, hasta la armadura de Dios. Y ahí mismo en el website de la medicina de Dios es que tú haces toda la transacción. Sí. Y está 4 tipos de oraciones que cambian las cosas, que es lo que hemos hablado aquí, pero hay más información porque no tenemos tiempo aquí. Claro. Pero si no sabes orar, yo te recomiendo esto. Y también en la palabra ungida, que después lo puedes pasar para la medicina de Dios, está Háblale a la montaña. Así es un CD que vale $7. Así es. Bueno, si tú nunca has recibido al Señor, quiero que hagas esta pequeña oración después de mí. Padre Celestial, vengo ante ti como pecador arrepentido. Yo creo que Jesús es tu Hijo, que Él murió y resucitó. Y esa sangre que Él derramó ahora me limpia de todo pecado y de todo mi pasado. Jesús resucitó de entre los muertos y yo ahora lo recibo como mi Señor, como mi Salvador personal, como mi sanador. Y te doy gracias porque por fe sé que has entrado en mi corazón y soy salva y sana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Te has hecho esta oración? Tú has recibido al Señor y el Espíritu Santo vino a morar dentro de mí, dentro de ti. Y ahora nos despedimos, Claudia, de ellos. Nos dejamos con esta palabra que hemos enseñado aquí. Puedes oír este programa constantemente y tomar autoridad si una de esas enfermedades te están atacando a ti. Yo te digo que eso funcionó Amén. Conmigo. Así que nos despedimos hasta la semana que viene y los dejamos en el nombre de Jesús con la palabra: los cielos y la tierra pasarán, pero Jesús dice, mi palabra nunca pasará. Bendiciones.